Carlitos sí se lo sabe. Vamos a ver todos. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Bueno, alegría y sencillez de corazón, con alegría y sencillez de corazón. Y luego perseverando y partiendo. Mire usted, perseverando y partiendo. El versículo comienza con una letra I antes de perseverando, una letra I antes de partiendo. Vamos a ver todos juntos una vez más. Y perseverando unánimes y partiendo, comían. El versículo tiene que hacer sentido, ¿ok? Tiene que hacer sentido para todos. Entonces, perseverando ¿en dónde? ¿En dónde? No, ¿cómo? En el templo. Y partiendo el pan, ¿en dónde? En las casas. Entonces, perseverando ¿dónde? En el templo. Y partiendo el pan, ¿dónde? En las casas. Muy bien, vamos todos una vez más. Y perseverando unánimes cada día. ¿Dónde? En el templo. Y partiendo, comían como juntos. Eso esa es amistad cristiana. De eso hablamos el domingo por la noche. ¿Ok? Muy bien, regáleme un poquito de aire, por favor. Ahora sí, vamos a irnos a Génesis capítulo 1, versículo 1 y 2 en nuestras Biblias. El estudio de esta noche es el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Vamos a comenzar desde ahí. El Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Dice la palabra del Señor. Leamos todos juntos, amados hermanos. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Cómo estaba la tierra? La tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y luego, ¿quién aparece en escena? El Espíritu de Dios. ¿Ok? El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. La Biblia le da diferentes nombres al Espíritu Santo. El Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo, el Consolador, el Espíritu de la promesa, el Espíritu de verdad, el Espíritu de gracia, el Espíritu de vida, el Espíritu de adopción, entre otros. Cada vez que usted escuche cualquiera de esos nombres, la Biblia se está refiriendo al Espíritu Santo. Vamos a orar para poner esta serie en las manos del Señor y que Dios nos ayude. Padre Santo, te damos gracias por este tiempo especial que vamos a dedicar los días miércoles para estudiar la tercera persona de la Trinidad, al Espíritu Santo de Dios. Señor, te pedimos que nos unjas con tu Santo Espíritu, que nos ayudes a entender tu palabra. Revélanos la Escritura, Padre Santo, que podamos entender que podemos tener comunión con el Espíritu Santo de Dios, que el Espíritu ahora vive en nosotros, Señor, y que nuestro cuerpo es templo del Espíritu de Dios. Bendice nuestros corazones mientras estudiamos tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bueno, mira, en el versículo número 1, en el principio creó Dios. En el principio creó Dios. En este versículo, hermanos, el nombre Dios se escribe Elohim. El nombre Dios en este versículo de Génesis 1:1 es Elohim. Eloah o Eloah, como dicen algunas personas, es el nombre de Dios. Pero Elohim, es bien importante entender esto, es un plural. ¿Ok? Es un plural que involucra a la Trinidad. Es decir, en el nombre Elohim, ahí tenemos a Dios el Padre,
tenemos a Dios el Hijo y tenemos a Dios el Espíritu Santo. Por eso es que es un poquito complicado tener que explicar esto, porque el versículo en el original no está diciendo los dioses. Fíjate que si tuviéramos que decirlo en español, diría algo más o menos así: el dioses. Más o menos así diría: el dioses, con el artículo el. Porque se está refiriendo a Dios en esencia, con tres personas en este caso. Y eso es bien importante entenderlo. Aunque de acuerdo al punto de vista judío tradicional, cuando en la Biblia aparece el nombre Elohim, significa el Dios como creador y como juez del universo. Pero sin embargo, esta porción de la escritura en el versículo 2 nos habla del Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Nos está hablando de la presencia del Espíritu de Dios como creador. Es decir, cuando Dios creó los cielos y la tierra, el Espíritu de Dios estaba presente. Y una de las formas como podemos entender esto, hermano, en el principio que dio los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, no había nada. Las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, ¿ok? Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Una interpretación que tienen por lo menos la mayoría de los teólogos es esto: Dios había creado la tierra, pero estaba llena de agua, ¿ok? Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. El Espíritu de Dios, ahorita, más adelante usted sigue leyendo, entonces se va a dar cuenta que Dios hizo la mañana, que Dios hizo la tarde, y Dios comenzó a adornar a la tierra con toda su creación. Ese es el punto de vista nuestro como cristianos que somos. Dios comenzó a adornar y el Espíritu Santo estaba presente en la creación. Entonces, cuando hablamos del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, la primera cosa que tiene que venir a nuestra mente es la siguiente: el Espíritu Santo no es un ser creado, ¿ok? El Espíritu Santo es eterno, al igual que el Padre, al igual que el Hijo. ¿Recuerdan las palabras del Señor Jesucristo también, que la vamos a ver dentro de un instante? Que es preexistente. Jesucristo no es un ser que fue creado por el Padre porque se sentía solo y dijo: ¿sabe qué? Me voy a hacer un hijo. Sino que siempre ha existido el Padre, siempre ha existido el Hijo, siempre ha existido el Espíritu Santo. Ahora, en esa porción de Elohim y la presencia del Espíritu de Dios que se movía sobre la faz de las aguas, ¿dónde aparece Jesucristo? Bueno, Juan capítulo 1, versículo 1 al 3 dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Versículo 2. Este era, ¿cuándo? Ojo, en el principio, ¿ok? Con Dios. Y mire el versículo 3, más claro no canta un gallo. Todas las cosas, ¿de quién está hablando el pasaje? De Jesucristo. Y dice que todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin la presencia de Cristo, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Lo que implica que en la creación del universo tenemos la participación de Dios el Padre, de Dios el Hijo y de Dios el Espíritu Santo. Colosenses 1:16 lo presenta de una manera diferente, pero contundente también. Colosenses 1:16. Porque en Él, en Cristo, fueron creadas ¿cuántas cosas, iglesia? Todas las cosas, las que están en los cielos. Mira, las que están en la tierra, las que se pueden ver y las que no se pueden ver. Ya sean tronos, sean dominios, principados, potestades, todo, dice la palabra, fue creado por medio de Él y para Él. Entonces, en la creación tenemos al Espíritu de Dios, tenemos al Padre y tenemos a Jesucristo. ¿Estamos claros con eso? Muy bien. Entonces vamos a movernos, clase. ¿Ok? En el capítulo 1, versículo 26, notemos algo interesante. Que a lo mejor digo, pues aquellos que han estado un buen tiempo con nosotros, o aquellos que les gusta leer y estudiar la Biblia, obviamente ya lo estudiaron en teología o en alguna clase de seminario o de discipulado. Mira lo que dice Génesis 1:26. Entonces dijo Dios, dos puntos, ¿qué dijo Dios? Ok, ¿con quién está hablando Dios ahí? ¿Por qué Dios no dice en este versículo, entonces dijo Dios, voy a hacer? Sino que está utilizando
La palabra hagamos al hombre. ¿Por qué? Porque tenemos la participación del Hijo y la participación del Espíritu Santo en la creación del hombre. Esa es la diferencia, ¿ok? Entre el hombre y los animales. Por eso es que los hombres, hablando de la raza humana, tenemos alma por el soplo de vida que Dios nos dio. Los animales no. Dice la Escritura, entonces dijo Dios, hagamos al hombre. Y mire una vez más, no dice lo voy a hacer a mí, sino dice a nuestra semejanza. Por eso es que tiene sentido la palabra Elohim cuando se habla de una pluralidad, porque está incluyendo al Padre, está incluyendo al Hijo y está incluyendo al Espíritu Santo. Entonces, cuando hablamos del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, debemos entender que el Espíritu Santo estuvo presente en la creación del universo y el Espíritu Santo estuvo presente en la creación del hombre. Porque Dios dice, hagamos al hombre. ¿Y cómo lo vamos a hacer? A nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, para que señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra. Bueno, el estudio que estudia, valga la redundancia, la teología que estudia, la teología sistemática que estudia el Espíritu Santo se llama neumatología, que se deriva de la palabra neuma y del hebreo ruach, que significan tres cosas. Cada vez que usted lo vea en el Antiguo Testamento, significa espíritu, significa aliento y significa viento. Esas son las tres palabras que significa ruach o neuma. Por eso es que el estudio se le llama neumatología. Ahora, parece mentira, iglesia, pero hay muchos teólogos y muchas líneas de la teología que niegan hoy en día que el Espíritu Santo sea una persona. Fíjate y esto pues más que todo por los años 1500 habían estas luchas y después de eso hubieron ciertas filosofías que surgieron enseñando esta cosa. Entonces fíjate, muchos teólogos piensan que el Espíritu Santo es una personificación, ¿ok? Entonces ellos lo presentan de esta manera: Dios el Padre y el Hijo. Pero el Espíritu Santo es una personificación del bien, así como Satanás es una personificación del mal. Entonces el Espíritu Santo es la fuerza activa de Dios, como se le reconoce. Por ejemplo, para los testigos de Jehová, el Espíritu Santo no es una persona. Para los testigos de Jehová, el Espíritu Santo es la personificación de Dios. Eso ves. Es decir, Dios quiere mandar de su fuerza, es el Espíritu de Dios el que hace la fuerza de Dios. Dios quiere demostrar su poder, es el Espíritu de Dios el que manifiesta el poder de Dios. Entonces lo utilizan como una personificación de Dios, no como una persona. Nosotros, los creyentes evangélicos, creemos que el Espíritu Santo es una persona que posee intelecto, que posee sentimientos y posee voluntad. Esas tres cosas, al igual que Dios, al igual que Jesucristo, de igual manera el Espíritu Santo posee intelecto, sentimiento y voluntad, igual que nosotros también. Entonces nosotros creemos que el Espíritu Santo es una persona. Ahora fíjate, hermano, es bien importante entender esto. Yo creo que el problema es cuando nosotros mencionamos tercera persona de la Trinidad, como que le queremos dar nosotros importancia al Padre porque es la teología propia, ¿verdad? Porque es la primera persona de la Trinidad, a Jesucristo porque es la segunda persona de la Trinidad, y al Espíritu Santo por ser la tercera, como que algunos consideran que no es tan importante, pero sí es importante porque es una persona también. Es más, yo les he comentado, les he enseñado en otra oportunidad cómo el Espíritu Santo, cuando se compara con Jesucristo, esta enseñanza se las di a ustedes hace un tiempo, que yo les dije que en el griego la palabra otro se escribe de diferentes formas. En español no. En español otro es otro. ¿Quién es este? Es un hombre y este es otro hombre. Y la palabra otro significa lo mismo. ¿Qué es este? Es un libro y este es otro libro. La palabra otro significa la misma historia, pero en el griego no. En el griego hay palabras específicas que se utilizan como otro para decir este es otro en su misma esencia y en su mismo género. ¿Ok? Por ejemplo,
Ahorita el hermano Frank les acaba de anunciar a ustedes 3 libros. Dice, este es un libro, este es otro libro y este es otro libro. La palabra otro es la misma. Yo tengo que hacerle una pregunta para establecer una diferencia. Yo tengo que preguntarle a usted, hermanos, ¿y este libro es igual que este? Y entonces usted, ¿qué contestaría? No. ¿Y este libro es igual que este otro? ¿Y usted qué contestaría? No. Pero si yo tengo aquí enfrente de mí 2 libros que son idénticos, ponga que yo tengo 2 Biblias idénticas acá. ¿Qué es esta? Una Biblia. ¿Qué es esta? Otra. La palabra otra es la misma, pero en español yo tengo que hacer la pregunta. Yo le hago la pregunta, ¿y esta Biblia es idéntica a esta otra? Y usted contesta, sí, es idéntica. Le hago otra pregunta, ¿esta Biblia es diferente de esta otra? No, son la misma cosa. ¿Ok? Hay que hacer la pregunta. En el idioma griego no es así. Desde el momento que se utiliza la palabra alos en el griego, está implícita, no tengo que hacer ninguna otra pregunta. Entonces, cuando Jesucristo se fue a la presencia del Padre, dijo, me voy, pero les voy a dejar a otro. Ese otro no es diferente. Ese otro es otro que es idéntico en esencia que yo. No les estoy dejando a otra persona. No los voy a dejar huérfanos a ustedes. Ese es el Espíritu de Dios. Por eso es importante entender que es una persona, el Espíritu Santo. Ahora, más adelante vamos a estudiar en otras oportunidades una situación a la que se le ha dado tanta vuelta. Ok, pero no hoy, más adelante. Por ejemplo, la Biblia nos da un orden en la oración. Jesucristo dijo, cuando ustedes oren, ustedes van a orar así. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo el Señor? Padre nuestro que estás en los cielos. Entonces el Señor nos dio un orden. Pero hay filosofías hoy en día, filosofías teológicas, por ponerlo bonito, iglesias y denominaciones que dicen que un cristiano le puede orar al Espíritu Santo. Okay, que usted se puede hacer amigo del Espíritu Santo. Eso lo mostraré más adelante. Okay, ¿qué diferencia hay entre la oración a la que nos enseñó, la oración modelo, como se le conoce, que nos enseñó el Señor Jesucristo, y que hay de cierto con situaciones de que nosotros podemos obviar al Padre, al Hijo y orar exclusivamente al Espíritu de Dios? Pero eso es más adelante. Y recuérdese que vamos a tratar la manera de que usted tenga todas las inquietudes y todas las respuestas necesarias. ¿Ok? Entonces, la personalidad genuina posee la inteligencia, los sentimientos y la voluntad. Y el Espíritu posee estos atributos de tal manera que lo consideramos una persona. Ahora echemos un vistazo a esto. ¿Qué dice 1 Corintios 2:10? Veamos la pantalla, por favor. 1 Corintios 2:10. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. El Espíritu revela y el Espíritu lo escudriña. Esto quiere decir que el Espíritu es inteligente. Nosotros tenemos inteligencia, somos personas. Dios el Padre es una persona, posee inteligencia. El Espíritu es inteligente. El Espíritu no es solamente alguien que va y hace lo que el Padre le dice. ¿Ok? Posee inteligencia, es una persona, lo dice la palabra del Señor. Porque ¿quién de los hombres, en el versículo 11, sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Posee inteligencia, posee sabiduría. En Romanos 8:27 dice, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu. Lo que le estoy demostrando acá es que el Espíritu posee una mente, el Espíritu posee inteligencia, el Espíritu posee sentimiento. Nosotros podemos contristar al Espíritu Santo de Dios, hermano. Hay dos porciones en la Escritura. Una, por ejemplo, dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios. Y la otra dice, no apaguéis al Espíritu Santo de Dios. Porque es importante, yo se lo explico dentro de un momento, que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo venía, realizaba una obra y volvía al Padre. ¿Ok? Venía, realizaba una obra y volvía al Padre. Eso es en el Antiguo Testamento.
Yo les voy a mostrar cómo Dios prometió la presencia del Espíritu en el Nuevo Testamento, en el tiempo de la gracia. Por ejemplo, hoy en día el Espíritu vino, pero para quedarse. El Espíritu vive dentro de nosotros. Todos los días el Espíritu no se va dentro de nosotros, hermano. Lo que sí nosotros podemos hacer es contristar al Espíritu Santo. ¿Ve? Por eso dice la Biblia, no contristéis al Espíritu Santo de Dios. Creo que es Efesios 4:30, si mal no recuerdo. Entonces fíjate, mira cómo funciona la cosa hoy en día en el tiempo del Nuevo Testamento. Tenemos al Espíritu de Dios dentro de nosotros. ¿Qué es lo primero, iglesia? ¿Qué es lo primero que pasa cuando un cristiano peca? ¿Qué es lo que pasa lo primerito? Se rompe ¿el qué? La comunión con Dios. ¿Por qué? Porque Dios ama al pecador, pero no tolera el pecado. Bueno, yo rompo la comunión con Dios. Pero póngale usted que esta mañana yo rompo la comunión con el Señor porque cometí un pecado, lo que sea. Y paso el resto del día sin confesar mis faltas. Y no leo la Biblia. Y llega la noche y me acuesto como si fuera un animalito. Y viene el siguiente día y sigo mi vida normal. Entonces yo contristo al Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios vive dentro de mí. ¿Ok? Y me anhela con gemidos indecibles, dice la palabra. O sea que el Espíritu quiere que yo hable con Dios. El Espíritu quiere que yo tenga comunión con Dios. El Espíritu quiere que yo tenga un devocional todos los días. El Espíritu quiere que yo le cante una canción al Señor. Eso es lo que el Espíritu quiere. Me anhela con gemidos indecibles. Pero cuando yo he pecado y contristo al Espíritu y no restablezco la comunión, ¿cómo se llama la palabrita que hace que un creyente pueda restablecer la comunión con Dios? Se llama confesión, ¿ok? Confesión. Yo me arrepiento de mi pecado. Entonces yo le pido perdón al Señor. Señor, perdóname por favor. Entonces yo restablezco la comunión. Pero si yo sigo adelante pecando y pecando y pecando y pecando, como por ejemplo creyentes que un día estuvieron aquí y ahora ya no, hoy están en el mundo, ¿ok? No sienten nada, hermanos. Y fíjate esto y entiéndalo por favor, y espero que le sirva a usted. Yo contristo al Espíritu y paso varios días con el Espíritu contristado. ¿Sabe qué pasa después? Apago al Espíritu. ¿Ve? Lo apago. Luego dice la Escritura, y no apaguéis al Espíritu Santo. No sé si me puede encontrar ese versículo porque no me acuerdo dónde lo tengo. Dice, no apaguéis. Yo lo contristo. Después de que lo contristo, lo apago. Hermano, una persona con el Espíritu apagado, mi hijo lindo, escucha y escucha y escucha y le pasa por arriba, ¿ves? Por arriba. Le entra por un oído, le sale por el otro. Tiene el espíritu apagado. ¿Ok? Cuando un creyente contristó al Espíritu y apagó el Espíritu, se convierte en una presa fácil del diablo. 1 Tesalonicenses 5:19, que dice: ay, Señor mío, no apaguéis al Espíritu. ¿Ok? Entonces fíjate, usted contrista al Espíritu, usted apaga el Espíritu, después se convierte en una presa fácil de Satanás, el diablo. Yo le aseguro una cosa, y escúcheme esto. Digamos que es su marido el que ya contristó al Espíritu. Digamos que es su marido el que ya apagó al Espíritu. Yo le pregunto una cosa a usted, señora. ¿Cuándo fue la última vez que usted vio a su marido que fue a agarrar la Biblia y la abrió y dijo: no me molesten porque voy a leer la palabra y voy a tener mi tiempo de oración con el Señor? ¿Cuándo fue la última vez? Si a puras penas trae la Biblia al culto porque la anda en el baúl del carro. ¿Cuándo fue? ¿Sabe por qué razón? Porque el Espíritu está apagado. Y eso, hermano, le voy a decir algo: ni la iglesia puede hacer nada. Nadie puede hacer nada más que solamente la persona. Por eso es que hay tanta gente indiferente al evangelio. Por eso es que hay personas que se apagan y ya no quieren venir más a la iglesia, hermano.
Les importa su trabajo nada más, les importa sus huesos nada más, les importa su carro, les importa su vida, les importa su lavadora que se le arruinó un día, después le importa la secadora que se le arruinó el siguiente día, después le importa que tiene que cortar el césped. Es su cosa, su vida, sus cuestiones, sus hijos, su mundo. Y Dios no le hace falta a Dios. Y así vive. Y así sigue más. Y otra cosa más, a la vuelta de un tiempo va a pensar como piensan los inconversos, y a la vuelta de otro va a vivir como viven los inconversos. Por eso es que no le importa tener licor en la casa y escondido para echársela cuando quiera. No le importa nada. Por eso es que de volada se le salen malas palabras. ¿Por qué? Porque ya el mundo se está metiendo a su corazón, el mundo se está metiendo a su vida. Contristó al espíritu, apagó al espíritu, y ahora está viviendo como vive cualquier persona que no conoce a Dios. Y se extraña cuando ve otros hermanos que vienen a media semana, que el viernes están en su casa de oración, que el día domingo están felices en la casa del Señor. ¿Por qué? Porque tienen una comunión continua ante la presencia del Dios Todopoderoso. Porque esta palabra del Señor es miel a nuestro paladar, porque nos hace falta, porque nos encanta. Esto no es ninguna carga, ningún peso que nos han puesto encima. Nosotros anhelamos la presencia de Dios por el Espíritu Santo. Entonces es importante, hermano, mi relación con el Espíritu de Dios. Es importante que yo hable con el Señor a través del Espíritu. ¿Ve? Ahora acuérdese que somos seres tripartitos nosotros los cristianos, pues los hombres. Nuestro mundo físico, esto es lo que usted ve, esa es la parte física, la parte material que un día va a ir a la tierra. Pero luego tenemos el alma, y mira, y repito esto, alma y espíritu, la Biblia lo presenta indistintamente. Pero bueno, el alma es la personalidad del individuo, ¿ok? Es lo que llamamos la manera como es fulano, la manera como es mengano, su personalidad, su forma de ver el mundo, los propósitos en su vida, cómo camina en la tierra. Ese es el alma del individuo. Y luego tenemos al espíritu, que es lo que se comunica con Dios, que es que el día que nosotros partimos, pues nos vamos a ir a la presencia del Señor. Entonces, la importancia de mantener esa comunión, la importancia de hablar con Dios continuamente, mi hermano. De lo contrario, brother, mira, por eso es que personas pueden pasar una eternidad sentado en una silla de cualquier iglesia, mis amados hermanos, y no pasar nada en su vida. El evangelio les pasa por aquí arriba. El evangelio les entra por un oído, les sale por el otro. Están acá, sí, pero su cuerpo está aquí, pero su alma, su espíritu, su mente está en otro lado ahorita, está pensando en otra cosa. Está pensando en los zapatos que se va a poner mañana para ir a trabajar. El evangelio, who cares? Por eso es importante tener una relación con el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo posee sentimientos. Ahora mire, hermano, no vayamos tan lejos. ¿Qué pasaría? Dígame usted, ¿qué pasa si un día de estos Carlitos se enoja con hermana Loida? Y la hermana Loida le dice: no me hables, no quiero hablar contigo. Y el hermano Carlito le dice: al cabo que ni quería. Y lo que comienza como una tontera, lo que comienza con un pleito bajero, con una situación, resulta que el siguiente día los dos amanecen con el orgullo de cada quien. Y él dice: ella me dijo que no le hablara, pues no le hablo. Y ella se levanta pensando y diciendo: no, así me va a hablar. Y se levanta y resulta que él le volteó la cara. Y dice: con que la va a tomar en serio, pues entonces yo tampoco le hablo. Y pasa todo el día y no se dirige en la palabra. Y viene el segundo día y se mantienen igual. Y viene el tercer día y se mantienen igual. Hermano, si ellos no hacen nada por resolver esa situación, dígame usted, se están acercando, se están alejando, se están alejando. Y no solamente eso, se están causando daño. ¿Por qué? Porque no es posible que una persona viva con otra, especialmente cuando la Biblia dice que el marido y la mujer son una sola carne. No es posible que se viva de esa manera. Al ratito se comienzan a utilizar los hijos para llevar mensajes y para traer mensajes. Decirle a tu tata que ya está la comida.
Decirle a tu nana que ya voy. Dice mamá que si no vas a ir a comer, decirle que yo como cuando quiero. Y ahí comienza la situación. Y luego pasa una semana, y luego pasan 2 semanas. ¿Cómo se sentiría usted vivir en un ambiente así? Pues mira, eso es exactamente lo que hacemos con el Espíritu Santo. ¿Cómo es posible que el Espíritu lo va a tener vivo usted? Hermana, hermano, por eso es que usted ve esa indiferencia en su cónyuge. Por eso es que usted ve que para venir a la iglesia el día domingo le anda buscando todos los obstáculos habidos y por haber para no venir. Y usted dice, qué raro, si a este hombre antes le gustaba estar. Sí, pero hoy no. Antes servía, daba clase en la escuela dominical, participaba en alguna actividad, algún ministerio. Hoy no quiere, ni le importa, ni le interesa. Y usted dice, ¿qué es lo que habrá pasado? Lo que te estoy diciendo es lo que ha pasado. Porque hermano, es por esa razón. Mira, yo decía ciertas cosas el domingo pasado de una reportera que estaba hablando acerca de que ella era católica. Y la otro compañero le preguntaba, dice, ¿con qué frecuencia vas tú a la iglesia? Y el hombre contestó y dijo, yo trato por lo menos de ir aunque sea una vez al año a la iglesia católica. Bueno, la otra reportera dijo que el Papa dijo que nos perdonemos los unos a los otros y que nos amemos los unos a los otros. ¿Qué palabras más profundas? Dijo la reportera. Dije yo, whatever, si eso lo dijo Jesucristo hace 2000 años. Si leyera la Biblia supiera. Pero no leen ni papa porque hay mucha ignorancia de las Sagradas Escrituras en ese mundo. El Espíritu es igual. El Espíritu, hermano, ¿cómo cree usted tener un Espíritu vivo? Como me dijo una persona para Navidad, aquí estoy, pastor, acuérdese que yo no me pierdo ninguna Navidad, me dijo. Ese Espíritu está muertísimo. Hasta se siente el mal olor de andar cargando ese muerto ahí. El Espíritu es así. Personas que son maduras en el Evangelio son personas sensibles al Espíritu de Dios. Son personas que no tardan mucho tiempo en darse cuenta que han ofendido a alguien. Son personas que dicen, uy, parece que la regué. Como que dije algo que no tenía que haber dicho. Inmediatamente usted busca la manera de reconciliar. Una llamada telefónica, hermano, hermana, perdóneme, se me hace que lo que dije fue imprudente, no tenía que haberlo dicho, yo le ruego mil disculpas, por favor. Pero usted lo hace en el instante. A otra persona le vale. Lo dicho está. Si le gusta, bueno, y no también. Porque no hay sensibilidad espiritual. Porque la Biblia nos manda a perdonarnos los unos a los otros y usted no lo quiere hacer. Entonces esa es la diferencia. Por eso es que el Espíritu es una persona que tiene sentimientos. Usted no puede ignorar al Espíritu Santo, hermano. Le vuelvo a repetir, es tan persona como su mujer, es tan persona como su esposo, es tan persona como alguien que vive en la casa, que usted no puede ignorar o tratar mal cuando usted lo ve. Por eso es que vamos a estudiar la blasfemia contra el Espíritu Santo también. Pero es una persona y usted lo puede contristar y usted lo puede apagar. Y después de eso vivir una vida como si no conociera al Señor. Y el Espíritu nos anhela con gemidos indecibles. Bueno, tiene voluntad. Dice 1 Corintios 12:11. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno. Quiere decir que tiene voluntad. El Espíritu puede repartir dones a una persona, reparte dones a otra persona, reparte dones. Eso le da voluntad al Espíritu de Dios. Ahora, entre otras cosas, me gustaría, hermanos, que echemos un vistazo a Génesis capítulo 41, versículo 38. Notemos que el Espíritu venía y hacía una obra de una manera temporal. Entonces quiero que veamos cómo el Espíritu Santo llegó a ciertas personas específicas en momentos específicos. Teniendo esto en mente, que Dios es uno, pero que cada una de las personas, de las 3 personas, posee esta única e indivisible esencia divina en su totalidad. Génesis 41, 38. Y dijo Faraón a sus siervos, está hablando, hermano, de José. José había interpretado los sueños. Entonces mira lo que dice la palabra. ¿Acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de quién?
de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo había descendido sobre José y José podía interpretar sueños. ¿Ok? Ahora, estamos hablando del Antiguo Testamento. El Espíritu venía de una forma esporádica, realizaba la obra que tenía que realizar y volvía al Padre. Eso es lo que hacía. Y de esa manera lo vemos en todo el Antiguo Testamento haciendo una gran cantidad de cosas. Por ejemplo, Éxodo 31:1, abusada mija, Bezaleel, el Espíritu de Dios venía, mire, ¿para qué, hermanos? Para hacer trabajos artísticos. Mire lo que dice la palabra. Habló Jehová a Moisés diciendo: mira, yo he llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en ¿qué? En todo arte. ¿Para qué? Para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en artificio de piedras para engastarlas, y el artificio de madera para trabajar en toda clase de labor. ¿No te das cuenta qué maravilla es esto? Por eso es que hace unas semanas atrás o un par de meses yo le decía a usted, hermano, si usted no tiene una carrera pero tiene un oficio, pídale a Dios que lo haga usted lo mejor de este mundo. Cuando una empresa quiere traer a una persona por una situación como esta, quiere traerla de Alemania, quiere traerla de Holanda, de cualquier parte, dígale: no, aquí está uno de Cojute que sabe hacer esto perfectamente. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios me ha capacitado para hacer esto. El Espíritu de Dios, hermano, puede hacernos ser lo mejor de lo mejor en la vida. Pero hay que anhelarlo, hay que querer hacerlo, hay que desear hacer esto. Pero el Espíritu puede hacerlo, lo tenemos acá. Este Bezaleel de repente pudo decir: mira, fíjese que se me ha ocurrido a mí hacer esto, se me ha ocurrido hacer lo otro, se me ha ocurrido hacer aquí. Ah, mira qué inteligente soy. No, el Espíritu de Dios había caído sobre él para hacer esta obra de artífice de todas estas cosas. Por eso venía el Espíritu y realizaba esta obra. Mira, en el caso de Gedeón, por ejemplo, en Jueces 6:34. Dice: entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón, y cuando éste tocó el cuerno, los abiezeritas se reunieron con él para darle sabiduría. En 2 de Crónicas capítulo 24 versículo 20 vino sobre Zacarías. Luego Samsón, ¿se acuerda usted, hermano? Jueces 14:19 dice: y el Espíritu de Jehová vino sobre él y descendió a Ascalón y mató a 30 hombres de ellos, y tomando sus despojos dio la muda de vestidos a los que habían explicado el enigma, y encendido en enojo se volvió a su casa, a la casa de su padre. En Jueces 16:20, Samsón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó el de su sueño, se dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Quiere decir que Dios ya había quitado su Santo Espíritu. En el Antiguo Testamento el Espíritu venía esporádicamente, realizaba la obra y volvía a la presencia del Padre. En Isaías capítulo 61 versículo 1 al 3 nos damos cuenta que el Espíritu de Dios vino sobre Isaías para profetizar. Mire usted: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. El Espíritu del Señor viniendo sobre la vida de Isaías para la profecía que Dios le había dado. Y el último versículo que vamos a ver en esta noche, mis amados hermanos, está en Ezequiel capítulo 11. Ezequiel capítulo 11. Y quiero que vea el versículo 19. Mire qué lindo. Versículo 19. Y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos. Y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos
y los cumplan y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios. Esta porción de la Escritura es la que se conoce como la promesa del Padre. Entonces, concluimos con esto. En el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo está presente en la creación del universo. El Espíritu Santo está presente en la creación del hombre. El Espíritu Santo convence al hombre de pecado. ¿Recuerda usted cuando Dios vio toda la maldad del mundo que dijo, no contenderá mi espíritu con la maldad de los hombres? El Espíritu Santo venía, realizaba una obra esporádicamente y volvía al Padre. Eso es en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, el Espíritu Santo viene a morar dentro de nosotros. ¿Ok? Mora dentro de nosotros. Ha venido para quedarse. Si hay algo, hermano, mira, y escucha esto. El mundo que vivimos es un mundo malo. Usted se da cuenta que hoy en día pasan cosas que me atrevería a decir los últimos 40, 30 años, el amor de la gente se ha enfriado de tal manera que ahora vemos cosas que no se veían antes. Vemos personas colgadas en los puentes en muchos de nuestros países en América Latina. Vemos por internet y por televisión a extremistas musulmanes aniquilando cristianos por causa de su fe. Nos damos cuenta de pastores y de misioneros que se están pudriendo en cárceles en muchas partes de este mundo, como Corea del Norte, por ejemplo, ciertas partes de China todavía, y en algunos lugares donde el evangelio es prohibido ser predicado. No hay nada, amados míos, que no quede por descubrir ahora. Lo hemos visto todo y se ha enfriado. Y este mundo es injusto en una serie de situaciones. Yo no quiero hacer comparaciones ni quiero pensar en otras cuestiones, pero mira, extremistas musulmanes entran a una fiesta en París y mueren, póngale usted, 40 personas de lo que hicieron estos extremistas. El mundo entero se movilizó, hermano. El FBI manda a sus agentes, la CIA manda a sus agentes, la Interpol, Europa manda a sus agentes para ir a investigar la muerte de esas 40 personas que fallecieron. Mis queridos y amados hermanos, en mi país en 6 meses murieron casi 7,000 personas y nadie dice nada. La gente se acostumbra a ese tipo de cosas. Ese es el tipo de mundo que vivimos hoy en día. Ahora, lo que te quiero decir es esto: este mundo podría ser peor. ¿Y sabe usted por qué no es peor? Por el Espíritu de Dios que está sobre la tierra. En Génesis 1:1 se movía sobre la faz de las aguas. Hoy en día el Espíritu de Dios se mueve en medio de su pueblo, en medio de la iglesia. ¿Por qué razón cree usted que cuando Jesucristo venga a llevarse a su iglesia, dígame, ¿a quién se está llevando? Al Espíritu Santo. ¿Cómo se le va a llamar al tiempo sobre la tierra cuando el Espíritu ya no esté aquí? La gran tribulación. Y el Señor Jesucristo dijo palabras como esta: vendrán días como nunca antes, hermano. Y si usted y yo ya vimos todas las desgracias y las atrocidades que este mundo malo es capaz de hacer, ¿qué cosas no van a suceder en el tiempo de tribulación? Esas cosas no pasan hoy en día porque el Espíritu de Dios está sobre nosotros. Porque los ángeles, los agentes divinos que han sido creados para ministración de nosotros los hijos del Señor, siguen trabajando, hermanos. Iglesia, usted ni cuenta se da cuando ángeles nos salvan de tantas cosas hoy en día. Los ángeles están activos, son agentes divinos para proteger, para cuidar a los redimidos por la sangre preciosa del Cordero de Dios. Y están aquí delante de nosotros y nos cuidan y nos protegen y nos guardan. Y en ese tiempo, gloria al Señor, y en ese tiempo va a venir una tribulación tan grande como nunca antes ha sucedido. Va a aparecer un hombre diabólico como es el anticristo, un hombre diabólico como es el falso profeta, que es capaz de firmar la paz con cualquier persona en el mundo, con tal de mantenerse en el trono como el hombre poderoso más grande de la tierra en cuestión religiosa. Van a suceder cosas terribles. La iglesia ya no va a estar. El Espíritu Santo va a volver otra vez al Padre. Pero el Espíritu, no olvide, el Espíritu no es una cosa. El Espíritu no es algo que tenemos en la casa. El Espíritu es una persona.
Y es importante tener comunión con el Espíritu de Dios. Es importante hablar con Él. Es importante confesar al Padre Celestial nuestros pecados y recibir el perdón por la sangre de Jesucristo y mantener esa comunión con el Espíritu de Dios. No estamos solos, iglesia. No estamos solos. Por eso es que el creyente mira la oración y la oración y la oración y el Espíritu de Dios. Todas esas cosas son importantes. Y si hay alguien en esta noche que ha contristado al Espíritu Santo, si hay alguien en esta noche que ha apagado al Espíritu de Dios, que se siente como cualquier persona que nunca antes conoció a Dios, porque recuerde una cosa, nuestra fe, iglesia, no es algo que usted adquiere un día y se olvide el resto de su vida. Por eso hemos dicho 1000 veces y 1.000.000 de veces más, el evangelio es un estilo de vida. El evangelio no es algo que, mire, yo levanté la mano un día, o alguien que venga y diga, yo nací en el evangelio. ¿De qué sirve que usted haya nacido en el evangelio si el evangelio no nació en usted? No sirve de nada. No por nacer en un garaje usted es carro. Las cosas no son así. Usted necesita tener una experiencia personal con el Espíritu Santo de Dios. Y te digo algo, cuando una persona ha tenido una experiencia real con Dios, nunca más volverá a ser la misma. De ninguna manera, nunca más. Vamos a orar. Demos gracias al Señor. Padre querido, te damos gracias, Padre Santo, porque el Espíritu de Dios habita por la fe en nuestros corazones. Porque desde el día que nos arrepentimos de nuestros pecados y te pedimos perdón y nos arrepentimos de una manera genuina, Señor, el Espíritu de Dios vino a morar dentro de nosotros. Espíritu Santo, gracias por habitar en la vida nuestra. Te pedimos perdón por todas esas veces que te hemos contristado. Te pedimos perdón por haberte ignorado tanto, Señor. Por haberte vuelto la espalda y no comunicarnos contigo cuando tú estás ahí, porque anhelas tener comunión con nosotros. Revelarnos tu palabra. La Biblia dice que el Espíritu es el que nos convence de pecado. Lo que implica que cada vez que en nuestra conciencia, cada vez que en nuestro corazón ha habido algo que te dice lo que estás haciendo no es correcto, ha sido el Espíritu Santo que quiere volver en comunión contigo. Perdónanos, Señor, por haber ignorado al Espíritu de Dios en nuestras vidas. Pero te damos gracias porque si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Queremos volver en amistad contigo, Señor. Queremos tener una comunión maravillosa contigo de tal manera que las personas que nos rodean puedan darse cuenta que nuestro rostro resplandece por la presencia del Dios de los cielos. Mientras oramos en esta hora, si usted nunca antes ha recibido a Cristo en el corazón, pero quisiera hacerlo hoy, si hay alguien que dice, pastor, yo siento en mi corazón el deseo de entregarle mi vida al Señor. Si hay alguna persona, yo le invito donde está para que levante su mano. Consejeros nuestros se le van a acercar para ayudarle a tomar esa decisión importante. Usted que nos mira por internet puede hacer lo mismo. Dígale, Señor, en este día te pido perdón por mis pecados. Quiero invitarte a venir a mi corazón, a venir a mi vida. Gracias por tu muerte en la cruz. Gracias por esa sangre perfecta y pura que derramaste para el perdón de nuestras faltas. En este día yo te invito a venir a mi corazón. Si usted hizo esta oración, es el deseo nuestro que usted pueda crecer en el conocimiento de la bendita palabra de Dios y de nuestro Señor de señores y Rey de reyes. Padre querido, despídenos con tu paz y con tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios me los bendiga, mis amados hermanos. Veo que hay comidita ahí enfrente, así es que pase por favor y colabore con whoever esté vendiendo por allá. Que Dios les bendiga. Nos miramos el viernes en una casa de oración. Bendiciones.